Hoy nos acompaña el diputado de Unidos Podemos y coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, como ya anunciaba Lara Siscar. Señor Garzón, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenido a La Noche en 24. Gracias. Bueno, acostumbramos en nuestro programa a traer a la primera parte de nuestra entrevista las cuestiones de la máxima actualidad, la que se ha producido a lo largo de la jornada o de las últimas horas. Y hoy tenemos que seguir hablando, señor Garzón, de Cataluña y de la situación en el proceso soberanista, la respuesta que el Gobierno está dando al respecto. Hoy hemos leído a primera hora de la mañana un artículo periodístico, un artículo publicado en el diario El País por el presidente de la Generalitat y el vicepresidente también, en la cual, ya lo hemos comentado, proponen al Gobierno la vía escocesa. ¿Izquierda Unida estaría de acuerdo en que se explorara esa posibilidad, aunque el Gobierno ya ha dicho que es ilegal y sería imposible? Bueno, nosotros siempre hemos dicho que lo importante es entender que era un problema político y que la solución tiene que ser política, y eso implica que no puede ser solo jurídica y mucho menos policial o cualquier barbaridad que se pueda proponer en ese sentido. ¿Qué hemos propuesto? Hemos propuesto que, aunque nosotros no somos nacionalistas y aunque nosotros creemos que lo adecuado es construir en un Estado conjunto, creemos que por una cuestión de principio democrático debería permitirse al pueblo catalán poder votar esta cosa y otras cuantas cosas más que se propongan dentro de un espacio de apertura al diálogo. Entonces somos partidarios efectivamente de un referéndum que se pueda hacer con las garantías suficientes y que sea un referéndum negociado, dialogado entre las partes que tienen que ver con el Gobierno de España y con el Gobierno de la Generalitat. Pero claro, no sabemos exactamente qué significa la vía escocesa. Puede sugerirnos cosas positivas que nosotros entendemos que casan bien con lo que estoy describiendo anteriormente o no, eso habría que verlo, pero en principio la música, digamos, que suena a favor de la posibilidad de que el pueblo catalán pueda opinar. Lo que ocurre es que en Escocia, vamos, en el Reino Unido, no existe una constitución que establezca lo que establece la española. Habría que modificarla previamente. Por esa parte, la vía escocesa es difícil, ¿no? Es correcto. De momento lo que es la vía escocesa es un desideratum, es un deseo planteado, pero que no se puede materializar en el corto plazo, a menos que, como estás diciendo, se cambie la Constitución y haya un acto de voluntad por parte del Gobierno de España y de los partidos políticos como el Partido Popular a la cabeza, que quieran cambiar la propia Constitución. Se puede hacer, efectivamente, incluso se puede otorgar las competencias para la convocatoria de un referéndum directamente a la propia comunidad autónoma, Generalitat, para que se pueda buscar otra fórmula. Es decir, al final lo que tenemos que entender es que no debemos ser esclavos de las propias leyes, porque las leyes, que efectivamente hay que cumplirlas, se diseñan y se escriben y se modifican por parte del poder político. Entonces el poder político, si tiene voluntad de hacerlo, lo puede conseguir. Por eso cuando el argumento es lo dice la ley y no se puede hacer, es un argumento que se queda a la mitad del recorrido, porque evidentemente es así, pero también es verdad que se puede modificar si hay voluntad política, y eso es lo que está ahora mismo en discusión, que el Partido Popular y el Gobierno de España no tienen una voluntad política para afrontar esto de una forma diferente a la mera aplicación estricta de la ley. Asunto de la renovación o el proceso de debate interno para una futura renovación del Partido Socialista. Estamos a las puertas de unas elecciones primarias. Este próximo domingo habrá noticias importantes porque una de las tres candidatas va a anunciar ya de manera formal su candidatura. ¿Será, usted cree, más fácil para Unidos Podemos entenderse con Pedro Sánchez, con Susana Díaz o con Patxi López, por hablar de los tres que están, digamos, en liza? Bueno, yo creo que estamos asistiendo a una suerte de juego de representación en el sentido literal de la palabra. Cada uno de los candidatos está asumiendo un rol que en algunos casos es nuevo. Pedro Sánchez parece que se está erigiendo como portavoz de las bases desde la perspectiva más radicalizada y desde la perspectiva que podríamos decir más de izquierdas. Pero esto, a mi juicio, de momento solo es apariencia, porque es el mismo Pedro Sánchez que al final optó por pactar con Ciudadanos sabiendo que eso no sumaba en la legislatura fallada, antes que intentar pactar con nosotros, cuando además desde Izquierda Unida habíamos facilitado una mesa 4, que no fue fácil de constituir, pero que empezó a andar y que podía haber dado a Pedro Sánchez la oportunidad de construir un gobierno de izquierda, y no quiso, y por lo tanto ahí tenemos una contradicción, una paradoja que yo creo que tiene que ver con el proceso que se está viviendo ahora. Y Susana Díaz, bueno, sabemos perfectamente que fue el artífice de evitar que hubiera un posible gobierno alternativo a Mariano Rajoy. Entonces creo que lo que se está disputando en el Partido Socialista es una cuota de poder, pero que el debate ideológico es más bien una excusa. Cuando nosotros hablamos de la realidad tenemos que hablar de los hechos, no solo de las declaraciones. Pedro Sánchez puede decir que es el más de izquierdas, pero si al final acaba pactando con Ciudadanos cuando tenía la opción de pactar con el resto de fuerzas de izquierda, pues ahí eso es lo que yo
creo que debe mirar la ciudadanía. Su socio de coalición ha llegado incluso a hablar de la palabra moción de censura si gana Pedro Sánchez ese proceso interno del Partido Socialista, ¿no? Claro, porque es una posibilidad. No es sencilla, porque la moción de censura en nuestra Constitución y en el sistema político hace que sea muy complicado llegar a un posible acuerdo, pero en cualquier caso existe esa posibilidad. Al final estamos viviendo una situación de falta de estabilidad política, asumiendo lo que nosotros damos por entendido con estabilidad política, que tiene su raíz en el comportamiento bastante volátil del Partido Socialista. Un Partido Socialista que no quiso buscar una alternativa a Mariano Rajoy, pero que al mismo tiempo no se compromete con las decisiones de Mariano Rajoy en muchas de ellas. En otras cuantas sí que se ha puesto de acuerdo hasta el momento. Entonces, en esa volatilidad es en la que nos estamos manejando. ¿Cuál creo yo que es la solución? Pues que el Partido Socialista se aclare. Es decir, hay números para construir una alternativa al gobierno de Mariano Rajoy, pero eso necesita una voluntad política. Lo que no puede hacer el Partido Socialista es soplar y sorber al mismo tiempo. Entonces, lo que tiene que hacer es aclararse si prefiere que el Partido Popular gobierne toda esta legislatura con un Partido Socialista que le pueda influir de cualquier manera, o si prefiere optar porque el Partido Socialista pueda incluso encabezar un gobierno alternativo con una alianza distinta con la izquierda. Hemos asistido la semana pasada a alguna votación en el Congreso en la que el Gobierno pues, ha perdido esa votación, en concreto el decreto sobre el sector de la estiba, y se ha escenificado una mayoría parlamentaria diferente a la que usted menciona en las votaciones en que PSOE y Partido Popular o Gobierno han votado juntos para sacar adelante algunos proyectos. ¿Cree usted o creen en Unidos Podemos que el bloqueo legislativo podría abocar a una convocatoria electoral anticipada? Yo creo que es una posibilidad que, sin embargo, está lejos de materializarse en este momento. Nosotros lo advertimos cuando el Partido Socialista y Susana Díaz y la gestora decidieron que Mariano Rajoy debía ser el presidente. Advertimos que eso significaba darle un botón rojo, una suerte de botón de emergencia al Partido Popular para convocar las elecciones, algo que no iba a beneficiar ni al Partido Socialista ni a Ciudadanos en el momento que daban las encuestas, que son muy parecidas a las que dan ahora. Entonces yo creo que al final es muy difícil que se produzca una convocatoria de elecciones anticipadas, pero la votación del otro día tiene que ver con esa presión del Partido Socialista y esa falta de claridad sobre lo que quiere hacer. Quiere oponerse a las políticas del Partido Popular porque es verdad que son regresivas y nocivas para la mayoría social, pues entonces lo que tiene que decidir es construir un gobierno alternativo. Pero si lo que quiere es que el Partido Popular siga gobernando, pues entonces el Partido Popular negocia con ellos y llegan a acuerdos. Aunque tengamos esta votación encima de la mesa, la que ha pasado con la estiba, que es muy temprano para decir que haya sido cerrada en absoluto, porque va a venir al Congreso tarde o temprano otra vez y vendrá con una negociación que el PP la gestione mejor que la que ha negociado ahora. No nos podemos olvidar que se han aprobado ya 11 reales decretos, todos los cuales han contado con el apoyo del Partido Socialista. 8 de ellos son decretos que solo han contado con el apoyo del Partido Socialista y Ciudadanos. Es decir, que hay un gobierno bastante estable. Lo que ocurre es que hay momentos en los que la presión de la propia base del Partido Socialista, de los medios, hace que el Partido Socialista se encuentre empujado por la inercia. ¿Y Ciudadanos por qué cree usted que votó en contra, al margen de las razones que ellos han explicado, ¿no? Más de forma que de fondo, dijeron? Personalmente creo que es clarísimo que para todo el mundo es oportunismo político, es decir, es un oportunismo de decir, yo si sé que esa votación sale, te apoyo, pero si no sale, ¿para qué me voy a hacer la foto contigo? Ese fue el argumento clarísimo de Ciudadanos, que yo creo que todo el mundo se dio cuenta. De hecho, quedó clarísimo en esa propia votación, pero es normal que el Partido Socialista, el Partido Popular le acuse de deslealtad a Ciudadanos. Ciudadanos había anunciado que iba a votar favorablemente y en el último momento, viendo que no salía, dijo, pues yo no me hago la foto de los perdedores, sencillamente me abstengo. Ustedes desde Unidos Podemos defienden a los trabajadores en este sector de la estiba. El no aprobar un decreto de esta forma o con las correcciones que lleve finalmente supondrá que el Reino de España tenga que pagar una multa importante diaria, más de 100.000 euros, a la Unión Europea, que podrían ser dedicados a gestionar los hospitales, la educación, aquello que tanto reclama su fuerza política. ¿Cómo pueden explicarlo? Porque la multa hay que pagarla. Es correcto, porque lo que es evidente es que nos estaban sometiendo a un chantaje y a un intento de coacción muy evidente, y es, en realidad, Bruselas es la que está determinando qué se puede votar y qué no se puede votar, pero hay un elemento también de responsabilidad del Partido Popular por no haber sabido llevar este proceso. Podría haber negociado con los trabajadores, podría haber negociado con los actores, incluso con la patronal, y poder haber llegado a un acuerdo. Ha tenido tiempo de sobra y, de hecho, los trabajadores, por
lo que nos consta a nosotros, está dispuesto a asumir lo que estaba diciendo Bruselas, pero sin asumir otra serie de cuestiones adicionales que el Partido Popular quería insertar, ya que estaba modificando la ley, ¿no? Y ahí es donde está el problema, que el Partido Popular ha aprovechado la necesidad de cumplir con Bruselas para insertar una liberalización brutal que va más allá de lo que podía exigir la propia Bruselas. Y ahí está la falta de acuerdo, pero los trabajadores quieren llegar a un acuerdo. Entonces, evidentemente, si los trabajadores llegan a un acuerdo, la votación hubiera sido diferente, pero es que creo que el Partido Popular ha jugado un poco de partida de póker. La votación era el jueves y el propio miércoles decidió en el último momento sumarse a una mesa de negociación para ver si así podía chantajearles. Creo que los chantajes no son buenos en política, creo que es mucho más responsable sentarnos en una mesa, ver cuáles son los problemas, cuáles son las posiciones y llegar a un consenso, sobre todo cuando no hay mayoría absoluta. Si finalmente el decreto que llega al Congreso es fruto del acuerdo con los trabajadores, porque el Gobierno está hablando de otorgarles contrapartidas importantes para, digamos, lo que pudieran sufrir como consecuencia este colectivo en concreto, como consecuencia de la aplicación de la sentencia europea. ¿Unidos Podemos podría apoyar o abstenerse ante el decreto? Claro, si es una situación diferente vamos a tener que evaluarlo de una nueva forma, de una nueva situación, y habrá que ver cuál es el decreto. Una cosa es que lleguen a un acuerdo con los trabajadores en virtud de que el decreto ha mejorado desde el punto de vista social y de país, y otra cosa es que se haya llegado a un acuerdo con los trabajadores simplemente para garantizar que los trabajadores dejan de protestar, pero el acuerdo sigue siendo malo para el país. Entonces, esas son dos situaciones que pueden darse y habrá que ver cuál es la situación que finalmente viene al Congreso. Nosotros lo que vamos a pensar es en los trabajadores, pero en el país también. Entonces, si el decreto es bueno para los trabajadores y para el país, entonces nosotros estaremos mucho más sensibles a votar favorablemente. Si, por el contrario, se hacen es un perjuicio ya no solo para los trabajadores, sino sobre todo para el país, por lo que significa el sector económico y demás, pues entonces, desgraciadamente, pues no podríamos apoyarlo. Si le parece, abro la mesa, que mis compañeros sí puedan preguntar. Así que, Manuel, tu pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, señor Garzón. Buenas noches. Izquierda Unida hoy apenas, como entidad política, como partido, apenas acapara titulares, y en el ideario colectivo, de alguna manera, se ha sentado la idea de que ustedes son ahora mismo un mero anexo de Podemos, ¿no? Pero Izquierda Unida sigue siendo un partido, sigue teniendo un funcionamiento interno y no es un partido absorbido, ¿no? ¿Qué ha sido de Izquierda Unida en estos últimos meses? ¿Ha ganado militantes? ¿Ha perdido militantes? ¿Cómo está condicionando realmente al grupo parlamentario de Podemos? El debate que pueda formarse internamente en Podemos, que vemos que además es muy plural y muy caliente, ¿cómo lo condiciona Izquierda Unida para no ser una mera comparsa? Bueno, fíjese, si Izquierda Unida está viva, que yo soy el coordinador de Izquierda Unida y además seguimos teniendo una fuerza muy importante tanto a nivel municipal como de militancia. Es verdad que la correlación de fuerzas ha cambiado, solo hay que asistir a las elecciones de diciembre para darse cuenta de que nosotros en solitario sacamos 1 millón de votos, que está muy bien, pero solo 2 escaños en una ley electoral injusta, mientras que el resto de fuerzas pues sacaron unos votos muy superiores. En cualquier caso, nosotros ahora mismo, en este momento, tenemos en el Congreso a 8 afiliados de Izquierda Unida, 8 diputados de Izquierda Unida, 2 senadores tenemos también, y esto es una situación totalmente distinta a la que hemos vivido en los últimos 20 años. Desde 1996 no teníamos estos números que nos permiten tener influencia y nos permiten construir con otra gente, y eso es lo que estamos haciendo, construir con gente de Podemos, con gente de En Marea, con gente de En Comú Podem, construir colectivamente. Mañana, por ejemplo, presentamos una iniciativa en el Congreso a propuesta de Izquierda Unida y asumida y construida colectivamente, que es la ley de eutanasia. Es una propuesta que vamos a debatir en el Congreso el día de mañana y vamos a ver qué opinan el resto, pero es uno de los ejemplos por los que Izquierda Unida influye y, si saliera adelante, pues incluso puede llegar a determinar el papel de Izquierda Unida, que es un papel muy de clarísimos principios, muy honestos, muy claro. Nosotros no vamos a engañar nunca a nadie, pero sabemos que si hubiéramos estado solos en unas elecciones, estaríamos sin capacidad de transformar nuestro país. Ahora mismo somos una fuerza dentro de una fuerza aún más grande que nos permite tener influencia y con la aspiración, sin lugar a duda, de llegar a gobernar este país. Pero sabemos que solos tenemos más dificultades para hacerlo que si trabajamos conjuntamente. Por eso, aunque es verdad, una de las cuestiones que me dices es el imaginario, pero a veces tiene que ver con cosas muy prosaicas. La ley de eutanasia mañana la proponemos desde Izquierda Unida y estoy convencido de que mañana la mayoría de los periodistas y del mundo de los medios de comunicación, con toda su buena intención, hablará de Podemos solo. Es un deje, quizás, una cuestión riesgo, que ¿no? ocurre, el riesgo que corrían pero ustedes. que en cualquier caso a nosotros no nos debe importar en demasía, porque al final lo importante es que se puedan aprobar leyes y se pueda mejorar la vida de la gente, independientemente de el estilo que utilice la gente a la hora de definir quiénes somos. Yo creo que la gente tiene muy claro
que yo soy de Izquierda Unida, que la gente nuestra es de Izquierda Unida, pero colaboramos con un propósito muy concreto que va más allá de los nombres y de las siglas. ¿Dónde? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo mira, tenía en mente preguntarle si gozaba o no de buena salud el matrimonio entre Izquierda Unida y Podemos, sobre todo para saber si existe alguna diferencia, si existen algunos matices dentro de... O sea, si existe alguna diferencia entre Izquierda Unida y Podemos, porque si no terminaría eso, dibujándose o absorbiéndose. Algunos podrían pensar que fuera una fusión por absorción, lo que se hizo en su momento. Pero me gustaría preguntarle eso, si existe alguna diferencia. Y en segundo lugar, algo que comentaba antes Víctor, que es con las primarias del Partido Socialista, Pedro Sánchez de ahora no es el Pedro Sánchez que pactó con Ciudadanos, como ha recordado, sino que es muy diferente. Ha hablado de trabajar codo con Podemos. En ese caso, verían ustedes con mucho mejor buenos ojos una victoria de Pedro Sánchez que de Susana Díaz, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros siempre vamos a preferir que haya, digamos, declaraciones a favor de llevarse mejor con nosotros, indudablemente, porque lo que queremos es mejorar este país y tenemos que llegar a acuerdos con otras fuerzas, eso es evidente. Lo que ocurre es que siempre tengo que meter un elemento de, en fin, de suspicacia, por decirlo de alguna forma, porque hemos visto lo que ha pasado en los últimos meses. A mí Pedro Sánchez me dijo que quería negociar una segunda oportunidad, que se había dado cuenta de que había cometido un error al ir con Ciudadanos, más que nada porque todos lo vimos, fuimos a elecciones anticipadas, y que quería resolverlo. Y creo que ese fue su pecado, quiero decir, fue lo que hizo que Susana Díaz se le echara directamente al cuello. Pero yo necesito verlo, yo no necesito solo que me lo digan. Claro, dices, ¿no? Necesito verlo, necesito ver que hay una disposición. Vamos a ver lo que ocurre. Yo no voy a meterme en casa ajena, y esto es una casa ajena, la del Partido Socialista, pero si gana Pedro Sánchez o gane quien gane, desde luego nosotros vamos a estar ahí para hablar de transformar nuestro país y de, si es posible, echar a Mariano Rajoy para construir un gobierno que tenga una solidez más importante a nivel parlamentario y nos pueda permitir hacerlo. Para eso, evidentemente, diálogo, porque el Parlamento es plural, no por azar, sino porque la sociedad es plural, es un reflejo de la sociedad somos plural y cada vez más, y esto es lo que se está reflejando. Y sobre la primera pregunta, nosotros nos llevamos muy bien con Podemos, pero hemos de seguir diciendo lo obvio. Somos fuerzas distintas, tenemos tradiciones políticas diferentes, no es lo mismo ni siquiera el estilo a la hora de hablar de los dirigentes de Podemos con nosotros, pero en cualquier caso lo que sí compartimos es la necesidad de ponernos de acuerdo en los elementos fundamentales, que sí son compartidos, que son la cuestión de defender los derechos públicos, la cuestión de luchar contra el saqueo de nuestro país, contra lo que está sucediendo en nuestro país en las últimas décadas y particularmente en los últimos años. Y ahí nos hemos puesto de acuerdo. Y en alguna ocasión pues tenemos nuestras diferencias y a veces vamos a votar separados en el Congreso y no pasa absolutamente nada, pero sabemos que en lo elemento fundamental vamos a estar juntos frente a quienes han estado robando nuestro país, y creo que tienen la intención de seguir haciéndolo. Por eso podría decir que el matrimonio, entre comillas, goza de buena salud, pero reconociendo que somos fuerzas diferentes, que queremos seguir colaborando dentro y fuera del Parlamento para mejorar la vida de la gente. Chema. ¿Qué tal, señor Garzón? Le he oído mencionar anteriormente la proposición de ley que ustedes llevan mañana al Parlamento para regular el derecho a una muerte digna, es decir, para regular el derecho a la eutanasia. Creo que esto pues, es un vacío legal que sigue existiendo en nuestro país y por lo tanto puede entenderse como asignatura pendiente, sin ninguna duda, en un asunto de extrema sensibilidad. Mi pregunta, ¿en qué términos formulan ustedes la regulación de este derecho? Y tan importante como eso, ¿han iniciado conversaciones? ¿Qué vida puede tener esta proposición de ley? ¿Con qué apoyos cuentan para sacarlo adelante? Sí, la base fundamental es adaptar nuestro país y nuestra legislación al siglo XXI, y para eso tenemos una suerte de referencias en el norte de Europa particularmente, que han hecho una serie de leyes que nos parecen que pueden alumbrar en cierta medida por dónde debemos caminar. Nosotros creemos además que esto es compartido por la sociedad española. Un diario nacional hizo una encuesta hace apenas unas semanas en las que se manifestaba que el 80% de los españoles están a favor de legislar para que haya efectivamente una ley de eutanasia, de muerte digna, una ley que permita entender que vivir es un derecho, pero que hay determinados momentos en los que evidentemente no puede ser una obligación porque supone más tormento para una persona y tiene esa persona la necesidad de poder optar a decidir por sí mismo cuando quiere morir. Y eso es un elemento que es complejo y por eso la ley se ha hecho con muchísimo cuidado. La hemos hecho durante más de 6 meses trabajando con colectivos implicados, sanitarios, con penalistas. Lo que queremos es despenalizar la eutanasia en nuestro país. Es una demanda que además también han hecho más de 7 comunidades autónomas en sus parlamentos autonómicos. Por lo tanto, yo creo que hay un clima favorable. El problema que encontramos y que yo
espero que mañana no se traduzca en una realidad, es que el Partido Socialista y Ciudadanos, que son los que necesitamos su apoyo, pues todavía no se han mostrado favorables a tramitar como proyecto de ley este proyecto de la ley de eutanasia. Vamos a ver qué dicen mañana. Yo espero convencerles. Yo además voy a ser una de las personas portavoces que va a hablar en el día de mañana, para convencer al Partido Socialista, que lo lleva en su programa, para convencer a Ciudadanos, que lo lleva en su programa, y que abandonen el oportunismo político, y que esto es tomarlo en consideración. Esto significa que iría a una comisión, que se empezaría a debatir, que se harían enmiendas. Creo que ese es el debate que necesita nuestro país. Pero como tomen el camino que ya ha pasado en anteriores de decir que no, porque no es su ley, y que ellos van a presentar la suya propia dentro de unas cuantas semanas, creo que cometeríamos un error. Espero que no sea el camino elegido por Ciudadanos y el Partido Socialista, sino que, bueno, modernicemos nuestro país en un momento en el que yo creo que la sociedad está altamente sensibilizada con este tema. ¿Intentaron llevar la proposición de ley conjuntamente para evitar este suspense, digamos? Mis sospechas no son infundadas. Cuando nosotros anunciamos que íbamos a presentar una propuesta de ley de eutanasia y que íbamos a estar los siguientes meses hablando con todos los colectivos sociales, de repente Ciudadanos registró una proposición de ley, a mi juicio muy cutre, que no daba alcance suficiente, pero lo registró probablemente buscando el titular y poder llevarse la medalla de ellos han sido los primeros. Si nosotros vamos por esos códigos, no vamos a tener una buena ley. Y creo que lo importante es que tengamos una ley independientemente de quién la presente. Ojalá mañana voten que sí, ojalá vaya a una comisión y ojalá haya una ley de eutanasia que la gente, de hecho, ni se acuerde de quién la propuso en el Congreso dentro de unos años, no se acuerde que fue Izquierda Unida, no se acuerde que fue Unidos Podemos, pero que lo importante es que exista eso para modificar una realidad que desgraciadamente en nuestro país está penalizada. Carmen. Buenas noches. Buenas noches. Tener a Íñigo Errejón en la tercera fila, alejado de todas las decisiones de poder y como posible candidato a unas elecciones en una Comunidad de Madrid, como futurible, que ya veremos si es elegido dentro del proceso de primarias, ¿eso qué aporta a lo que usted representa dentro del, en su coalición, en su acuerdo y en la izquierda con Podemos? Y luego, si me permite una precisión, ha dicho en relación ante las preguntas que le hacía Víctor sobre la estiba, que lo que ustedes esperan es un acuerdo no solo bueno para los trabajadores, sino un acuerdo bueno para el país. ¿Qué quiere decir exactamente con eso? Porque de momento lo que tenemos es un Parlamento que por la decisión de la oposición se ha declarado insumiso a una sentencia del Tribunal Europeo, Tribunal de Justicia Europeo, eso es lo que hay. Y el acuerdo que se puso encima de la mesa, yo lo tengo aquí, son 500 millones en ayudas, la propuesta de subrogación de todos los empleos para garantizar el 100% de esos empleos y prejubilaciones voluntarias, y en esas prejubilaciones voluntarias será la posibilidad de quedarse con el 70% del sueldo. Cuando usted dice un acuerdo bueno para el país, ¿a qué se refiere? Pues me refiero a que se puede llegar a un acuerdo con los trabajadores por la vía de decirles, bueno, te voy a compensar porque si te vas a prejubilar te voy a dar una cantidad elevada o lo que fuera, y ellos pueden estar satisfechos, y eso puede ser un acuerdo bueno para los trabajadores, y a nosotros ese es el camino que queremos, pero al mismo tiempo tenemos que entrar en un debate sobre el papel de la estiba en la actividad económica de nuestro modelo de país, y eso quiere decir que es que son la puerta de entrada a muchas mercancías, es la puerta de entrada a la actividad comercial internacional para dentro de nuestro país, para una gran parte, y eso significa que juega un papel importante sobre el modelo de país que queremos para el futuro. Es decir, usted sabe que no somos competitivos en ese sector y que de hecho el decreto que se llevó al Parlamento, que pasó por el Consejo de Ministros, ese decreto fue visado por la Comisión Europea. Nos puede gustar más o menos, pero de momento estas son las reglas del juego. Correcto. Y tal y como estaba escrito, literalmente era porque tenía que ajustarse a esa sentencia. Pero nosotros en el Parlamento Europeo. No somos burócratas, no simplemente somos gente que está aquí para firmar o no firmar, sino para cuestionar incluso lo que se está firmando y para poder proporcionar alternativas, incluso a veces aceptando el marco general. Quiere decir, nosotros no compartimos la visión de las instituciones europeas sobre cómo debe ser la economía española, otra vez dependiente del turismo, otra vez basada en bajos salarios, otra vez basada en sectores de bajo valor añadido, y nosotros creemos que la alternativa tiene que ser una industrialización, tiene que ser mejorar los puertos para que pueda entrar más mercancía, pero no solo para que entre mercancía de los países exportadores, sino para que España pueda tener su propia industria y exportar hacia afuera, hacia otros países, y cambiar algo que llevamos arrastrando desde el siglo XVI, que es una balanza comercial absolutamente deficitaria estructuralmente, y eso hay que cambiarlo, y la estiba juega un papel muy importante en ese papel, y eso es lo que nosotros decimos: oye, no asumamos acríticamente un espacio en la división internacional del trabajo que nos hace ser periféricos y dependientes, punto. Vamos a crecer como un país desarrollado y no necesariamente dependiente de otros. Y sobre la primera pregunta, yo creo que debemos entender que las diferencias políticas en un partido son normales. Esto ocurre en cualquiera, unos lo hacen más público, otros menos públicos, pero son normales. Lo importante es que entendamos
que cualquiera de los actores de los que estamos hablando, Íñigo Errejón, Pablo Iglesias, Irene Montero, cualquier persona de Podemos, son absolutamente imprescindibles para un proceso de transformación. Desde nuestra óptica de Izquierda Unida, en la que en este caso también vemos los toros, digamos, fuera de la barrera. Nosotros no nos vemos implicados en sus decisiones internas, pero sabemos que aunque haya diferencia entre Pablo e Íñigo, y las hay, y existen, y son públicas, no podemos pretender exterminar a la otra parte. Digamos que ambas partes son necesarias para este país, porque si queremos transformar en este país tenemos que contar con gente que no piensa exactamente igual que nosotros. De momento, y la si otra parte la han empezamos exterminado. a romper internamente, ellos han hecho una reestructuración, Claro, y es pero correcto. digo que la otra parte no le Y responsabiliza a ustedes. han dado roles distintos a los que había antes. Es normal, eso pasa siempre. Eso pasó cuando Pedro Sánchez llegó a portavoz del Partido Socialista, pues la gente que no le apoyó pues pasó a otros escaños posteriores. De hecho, pasó a los últimos, en el caso del Partido Socialista. En el caso de Íñigo Errejón, es verdad. está en la segunda fila realmente. Quiero decir que yo creo que lo han gestionado bien, esas diferencias, y lo importante es que una vez la militancia ha votado, bueno, todos construyamos conjuntamente, sabiendo eso, es muy importante. Si de verdad queremos ganar el país, no podemos pretender que nosotros debemos dividirnos como si fuera por mitosis, aquí decidiéndonos por mitades iguales. No, somos todos necesarios. Aceptemos que hay diferencia, pero construyamos conjuntamente. Gracias. Ha habido el pasado viernes, señor Garzón, un anuncio por parte de ETA o de personas cercanas a ETA de desarme, un desarme que culminaría el día 8 de abril con la entrega teórica de todos sus zulos, los escondites donde tienen escondido su armamento. ¿Cuál cree que debe ser la respuesta que debe dar el Gobierno a esta noticia, a esta iniciativa por parte de la organización terrorista relacionada con los presos o con cualquier otro ámbito? Bueno, yo creo que el Gobierno debe facilitar que llevemos por fin al final absoluto y definitivo de la violencia de ETA, y debe facilitar y debe contribuir. Yo estoy convencido de que más allá de lo que esté diciendo el Partido Popular en público, algo estará haciendo. Quiero decir que al final los gobiernos son muy pragmáticos y saben que los problemas hay que resolverlos también por la vía del diálogo. En cualquier caso, creo que es parte de un proceso muy amplio que empezó afortunadamente hace mucho tiempo, que hoy vivimos una sociedad mucho más pacífica gracias a unos esfuerzos que tienen que ver con la policía, con la concienciación política, con una izquierda abertzale que ha conseguido convencerse de que evidentemente la única vía posible es la no violencia, y creo que todo eso nos va dando determinados hitos. Ahora estamos ante un hito más, muy importante, el desarme o el camino hacia el desarme definitivo. Pues lo que hay que hacer es empujar para que eso termine y llegue a buen puerto. Si eso implica que el Gobierno tiene que hacer determinados gestos, como podría ser en política penitenciaria, y eso ayuda a que el desarme final de ETA sea lo antes posible, yo creo que todo el mundo va a estar de acuerdo, porque eso significará que podremos llegar un día en nuestro país a decir que esa época oscura y de barbarie ha dado ya fin. Muy bien, pues ahí lo vamos a dejar, señor Garzón. Gracias por contestar nuestras preguntas, por acudir a esta llamada de la noche, y hasta una próxima ocasión. Claro que sí, muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias.